Continuando con las infracciones de la categoría C, en este caso con el código C.05, hacemos mención a la denominada no reducir la velocidad a 30 km por hora en los siguientes casos. De tal manera que el hecho puntual hace referencia al tratamiento o la gestión que se le haga al móvil o al vehículo en cuanto a su desplazamiento. Cuando transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros, este tipo de medida de carácter preventivo debe aplicarse por cualquier motorista cuando transite o se movilice con su vehículo adyacente o en las cercanías a este tipo de instituciones, debido a que suelen estar muy concurridos en determinados horarios o de manera esporádica, y en este tope de velocidad se pueden evitar quizás mucho más fácilmente cualquier contingencia o evento vial, así como en zonas residenciales donde suelen presentarse también accidentes peridomésticos o aquellos que están alrededor de las unidades de vivienda en las que suelen encontrarse preferencialmente mascotas, niños, ambos, y en situaciones de prácticas de deporte o cualquier otra actividad inherente especialmente a los niños. Se debe también reducir la velocidad en las zonas escolares, en los horarios y días de funcionamiento de la institución educativa. Generalmente se encuentra allí ubicadas señales verticales de preseñalización, como las pertenecientes al grupo de las preventivas, indicándole ex ante a los conductores acerca de la existencia de estas instituciones, la cual también vamos a encontrar con señales de reglamentación o restrictivas y los topes máximos de velocidad a los que se debe de transitar por allí, especialmente ante la presencia de estudiantes, bien sea población de niños o adolescentes, que no suelen quizás a veces transitar por los espacios viales dedicados para ellos, como las aceras o los contenes. Tanto la señalización vertical, preventiva, reglamentaria o aquellas que le complementen como señales horizontales o marcas viales que hagan referencia al máximo de velocidad en el tramo, afectan entonces desde su lugar de ubicación unos 50 metros cuadrados de donde se encuentra la institución educativa. Continuamos con la infracción denominada con el código C.06, la cual hace referencia a no utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo y los cinturones de seguridad en los asientos traseros en los vehículos fabricados a partir del año 2004. Esta descripción, contemplada en su momento y valorada como infracción, hace referencia específicamente a
vehículos automotores con estabilidad propia, dígase camionetas, camperos, ciclomotores, de la gama liviano, en el entendido de que también debe de no solamente ostentar el cinturón de seguridad a partir del año en mención, sino también tener abrochado el respectivo dispositivo de seguridad pasiva para evitar posibles o peores daños en el evento de alguna colisión, cualquiera de sus formas. El término o el vocablo ocupante se entendería entonces que hace referencia solamente a aquellos que acompañan al conductor y se transitan en un vehículo de servicio particular. Debe entenderse entonces que también hace referencia a las denominaciones y condiciones que cualquier persona o ser humano debe de estar dentro del vehículo, bien dígase acompañante, dígase pasajero, pero no es preciso establecer el término tripulante debido a que en materia de seguridad vial en vehículos rodantes carreteros no tiene la significación y la importancia como tal. Como elemento de seguridad pasiva, entonces, es uno de los más importantes que debe tener siempre en cuenta el conductor, amén de que la tecnología hoy permite a través de sensores, a través de radares y la inteligencia artificial en aquellos vehículos de gama alta, gama media, establecer testigos, alarmas para que el conductor tome la respectiva medida antes de ponerse en movimiento. Tanto en camionetas o aquellas denominadas SUVs o automóviles independientemente de la carrocería, en la parte trasera deben de tener los dispositivos acomodados y se deben de utilizar respectivamente. Con el código C.07 establecemos entonces en diferentes secciones o discriminaciones maniobras tan importantes en materia de seguridad vial como es el saberse comunicar de forma asertiva ante cualquiera de ellas, siempre que se deben de hacer ex ante más otras precauciones pertinentes para no incurrir infortunadamente en accidentes de tránsito o de circulación. Dejar de señalizar. Dejar de señalizar con las luces direccionales la maniobra de giro, bien sea al lado derecho, al lado izquierdo, giros regresivos a la izquierda, giros regresivos a la derecha. Estos últimos bastante escasos, empero en ciertos tramos o empalmes de vías suelen presentarse. Los giros o virajes también se enmarcan en el esquema de cambios de dirección y cambios de sentido, entendiéndose que el primero hace referencia a tomar otra vía con la respectiva precaución y el segundo retornar o continuar por la misma vía pero en sentido opuesto. En carreteras o vías rápidas, la indicación intermitente de la señal direccional por lo menos con 60 metros de antelación al giro.
Pueden darse entonces cambios de calzada, como lo podemos apreciar acá, al entrar a un brazo de salida o rampa de salida, conocida coloquialmente en nuestro medio como, comillas, oreja vial. Debe de anticiparse entonces con la respectiva señalización para evitar posibles conflictos en el respectivo empalme, así como en zonas urbanas, por lo menos con 30 metros de antelación. En zonas urbanas se recomienda también, como referencia, activar la luz direccional pertinente en la mitad de la cuadra antes de realizar el cambio de dirección o el cambio de sentido. Importante también recalcar el tener estos dispositivos lumínicos en perfecto funcionamiento y procurar no equivocarse en el momento de hacer la respectiva maniobra, que no la vaya a trastocar. Los cambios de carril. Para los cambios de carril, bien sea en tramos de vía con sentido unidireccional o sentido bidireccional, se debe de establecer entonces cuidados como el ángulo muerto que tienen los vehículos en la parte anterior, posterior, los costados y el que produce también los peraltes. Además, en vehículos de gran tamaño o altura se tienen una cantidad de dispositivos para evitar no incurrir en errores de apreciación en los ángulos muertos o puntos ciegos. Con el código C.07, la infracción denominada dejar de señalizar, la cual vamos a segregar y especificar de manera más detallada para que las maniobras en el entorno vial o los espacios procuren ser mucho más seguras y evitar obviamente la infracción. Mediante señales manuales solo en caso de emergencia y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales para cruzar a la izquierda o cambio de carril, para lo cual sacará el brazo izquierdo y lo extenderá horizontalmente, precisando entonces que se dan dos premisas muy importantes. Caso de emergencia, el cual debe entenderse preferiblemente como una situación de urgencia, y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales. Se podría interpretar y se presenta el caso también en que se puede alguna o varias de estas averiarse, dañarse o no funcionar. En situaciones de giros a la izquierda, giros a la derecha, cambios de carril, tanto a la izquierda como a la derecha, es también imprescindible tener claridad acerca de estas maniobras, como lo pueden ser los rebasamientos o sobrepasos, los mismos que suelen confundirse con las maniobras de adelantamientos. Es vital
darle a conocer a los demás conductores o actores que estén en el entorno de la vía cuál es o cuál va a ser nuestra intención. Y para ello, si se está conduciendo un coche o carro, el brazo debe de extenderse de forma horizontal, segura, precisa, para dar a entender entonces este tipo de situación, cuyo gesto manual ha de entenderse entonces en que el conductor va a hacer un cambio de dirección a la izquierda o un viraje a la izquierda o un cambio de sentido a la izquierda. Los motociclistas y los ciclistas perfectamente y muy bien han de emitir también este tipo de señalización, el cual debe ser comprendida igualmente por los motoristas. En el evento o caso de virar hacia la derecha o hacer un cambio de dirección a la derecha o quizás un cambio de sentido a la derecha, debe extenderse el brazo izquierdo formando un ángulo apuntando hacia el lado derecho al cual se va a dirigir. Así que mediante señales manuales, solo en caso de emergencia y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales para indicar cruce a la derecha, cambio de carril, para lo cual sacará el brazo izquierdo formando escuadra con el brazo hacia arriba. Maniobra que también debe ser representada y emitida por los ciclistas o motociclistas. Resumiendo, es una de las precauciones que deben de considerarse siempre en el momento de hacer cambios de carriles a la izquierda, a la derecha, giros a la izquierda, a la derecha, cambios de dirección, cambios de sentido y auscultar perfectamente los ángulos muertos que tenemos en todos los costados de nuestro vehículo, derecho, izquierdo, delantero, trasero, para poder evitar quizás tragedias y no incurrir en otro tipo de infracciones como es el no respetar el derecho de paso de el otro u otros que estén transitando por los demás carriles relacionado directamente con las prelaciones. Continuando con el código C.07 que hace referencia a dejar de señalizar y la cual la estamos discriminando, detallando en el contexto de la seguridad vial. Dejar de señalizar entonces mediante señales manuales solo en caso de emergencia y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales para indicar reducción de velocidad o detención del vehículo, para lo cual sacará el brazo izquierdo formando escuadra con el brazo hacia abajo. De estar conduciendo un coche o carro,
La señal manual correspondiente hace referencia entonces a la mostrada acá, la cual debe hacerse de manera segura, precisa y en procura de no hacer vacilaciones para no cometer errores por parte de quienes la estén interpretando. En caso de reducir la velocidad o detener el vehículo, cualquiera de estas dos maniobras también puede extenderse perfectamente al motociclista o al ciclista, quien es otro actor e inclusive mucho más importante debido a su grado de vulnerabilidad que tiene el mismo con respecto a otros vehículos más pesados u otros que tienen motor. Dejar de señalizar mediante señales manuales al peatón que tiene preferencia al paso de la vía o tramos en que están demarcados con las líneas blancas respectivas en sentido transversal en calzadas o cruceros también semaforizados, en donde a través de señales también de información se establece la preferencia del paso del mismo, del viandante o del peatón. Una vez detenido el vehículo y siempre y cuando esté cruzando por una zona demarcada en vías de baja velocidad. Es una condición que infortunadamente suele conocerse poco o aplicarse escasamente por parte de los motoristas en este tramo de vías que están debidamente demarcadas y condenadas a velocidades moderadamente bajas, entre 10, 20 o 30 kilómetros por hora, en el cual el peatón tiene, repito, el derecho de paso. Con la infracción enmarcada en el código C.08, discriminamos la misma en tres pequeños conceptos que deben de precisarse y especificarse para su buena comprensión, acatamiento por parte de los operadores. Encontramos entonces el no llevar los vehículos de servicio público y oficial un aviso visible tanto en el interior como en el exterior en el que se señale el número telefónico del centro de llamadas contratado por la Superintendencia de Puertos y Transporte. Esta última entidad adscrita al Ministerio de Transporte y cuya discriminación hace referencia exclusivamente a vehículos de servicio oficial adscritos o pertenecientes al Estado en cualquiera de sus modalidades, entes territoriales o la nación misma, como exclusivamente a los vehículos de servicio público, de los cuales ya hemos también mencionado, independientemente de si transporta personas, mercancía o ambas. El otro pequeño concepto dentro de la misma infracción hace referencia a que se transite sin los dispositivos luminosos requeridos. Dentro de los dispositivos luminosos tan importantes
para ver como para ser vistos, enmarcados en la seguridad vial que se requiere en cualquier momento, no solo tenerlos en muy buen funcionamiento, sino que es también menester y una, por qué no mencionarlo, una exigencia, saberlos utilizar correctamente. En la otra discriminación o grupo hacemos referencia exclusivamente a vehículos de servicio público. Estos no llevar además marcados en los costados y en el techo el número de la placa o los demás elementos determinados en el código de circulación actual. Existe entonces el respectivo acto administrativo que hace referencia a las características técnicas, tipografía, color, tamaño y obviamente ubicación en que esta modalidad de vehículos de servicio, en este caso público, deben de ostentarlo. Con el código C.09, la infracción denominada no respetar las señales de detención en el cruce de una línea férrea a una distancia mínima de 5 metros de la vía férrea. La vía férrea comprendida y construida por rieles o raíles al mismo nivel del cruce de la vía tipo carretera o para vehículos rodantes que deben diferenciarse en muchas de sus estructuras de construcción y circulación de el vehículo tipo metro, vehículo tipo locomotora o tren. Allí encontramos entonces los denominados cruces o empalmes como pasos a nivel con línea o vías férreas que a través de la respectiva señalética, combinando la señal de paso a nivel, pare con las respectivas luces, establece la preferible y el derecho de paso inicial de el tren o locomotora en el respectivo empalme. Conducir por la vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de ella. Debe entonces no solamente el conductor del vehículo automotor, carro o moto, sino también ciclistas o peatones que transiten con carretas o carretillas, alejarse lo más que les sea posible de este tipo de vías y especialmente en el paso o ante la presencia de dicha locomotora o el respectivo tren. Con el código C.10 nombramos la infracción conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas. A través de luces testigo, alertas o pilotos, en la actualidad y en general se puede encontrar que
emite luces combinadas con señales acústicas ante el caso de no tener completamente cerrada o asegurada no solamente las cuatro o independientemente del número de puertas puede estar mínimo una de ellas mal cerrada o ligeramente cerrada, lo cual expondría también no solamente a su conductor, sino en el evento de cualquier maniobra repentina, cambio de carril o preferencialmente un giro, de que ésta se abra y pueda impactar, bien sea al paso de un ciclista, un peatón, un motociclista o u otro tipo de coche o carro. Los vehículos de servicio público, bus, buseta, microbús, busetón, entre otros, deben de paso transitar permanentemente con las puertas totalmente cerradas en tanto estén prestando el respectivo servicio público, bien sea individual o colectivo de pasajeros. Con el código C.11 describimos la infracción no portar como mínimo el siguiente equipo de prevención y seguridad. Como mínimo, también conocido de manera coloquial como equipo de carretera, precisando que las vías están denominadas como carreteras en tanto sean de carácter o estén ubicadas en un área rural. Y el vocablo calle hace referencia exclusivamente a aquellas vías que pertenecen o están ubicadas en un distrito, área metropolitana, ciudad o municipio. Debe de llevarse indistintamente en todos los espacios y áreas donde hayan calles o carreteras para vehículos rodantes o que sean de movilidad rodante. Dentro o en este listado encontramos un gato con capacidad para elevar el vehículo. No se sorprenda el estudiante entonces que también estos dispositivos pueden llamarse con su femenino, gata, y en conformidad con el tamaño y el peso, clase o tipo de vehículo, existe el adecuado para el mismo y debe de ser también operado mediante unos procedimientos sencillos, pero que exigen se hagan con mucha seguridad. También nos encontramos situaciones en la vía pública que tendríamos que solventar en caso de averías mecánicas, fallas en la máquina para utilizar los mismos. Una cruceta para los pernos de la rueda como parte del mismo y encontrar allí el complemento con cada uno de los siguientes elementos cada vez que nos veamos en la necesidad de utilizarlos. Un botiquín de primeros auxilios en salud. No se discrimina qué tipo de elementos hacen parte de el botiquín de primeros auxilios en salud, especialmente para el operador de un vehículo automotor. Se debería de hacer acopio o consejo a los preceptos que establece la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud o la Cruz Roja Internacional acerca de cuáles serían aquellos elementos. Y también bastante relevante saber de socorrismo, de atención prehospitalaria
y en qué momento, ante quién, etcétera, poder hacer uso de cualquiera de estos elementos, bien sea para un posible lesionado o eventualmente para alguien que tenga algún cuadro clínico o enfermedad y lo incomode dentro del vehículo o esporádicamente externamente. Tenemos dentro de este listado dos señales de carretera en forma de triángulo. Hecha la precisión ya entre el vocablo calle y carretera. En material reflectivo, entiéndase reflectante, y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. Grosso modo, se entiende entonces todos estos elementos de balizamiento que deben de tener el respectivo material reflectante o tener la provisión de energía como baterías para que puedan ser utilizadas adecuada y seguramente en el evento de cualquier avería. En el listado contemplamos entonces el extintor, el mismo que no puede ser utilizado de manera inapropiada, así como no se puede transportar aquel que no sea recomendado para el vehículo. Tenemos allí también que el extintor debe ser acorde al peso o tamaño del vehículo y tener también el entrenamiento mínimo o el conocimiento para saberlos utilizar. La llanta de repuesto, en el entendido de que es rueda de repuesto o rueda de recambio, da que la llanta se entiende como parte de la rueda y debe cumplir con unos parámetros mínimos de línea de vida, de profundidad, para poder tener agarre contra el pavimento, se dé la fricción y se puedan evitar también desagradables accidentes. Linterna, en el entendido obviamente de que tenga baterías y pueda iluminar las áreas que se necesiten para buscar alguna solución. Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener un alicate, destornilladores o atornilladores, llave de expansión, llaves fijas y proceder también a utilizarlas correctamente. Por último, dos tacos o cuñas para bloquear el vehículo en terrenos con pavimento, en plaquetas, en tierra, en mangas, en arenas, con determinadas pendientes. Se debe entonces para todo esto tener la instrucción mínima y la información para poder de manera segura utilizar estos elementos. Cualquiera de ellos que falte, no se tenga, esté imperfecto, entre otros, generaría la respectiva imposición de la orden de comparendo como acto administrativo al presunto infractor. Los 9 elementos o componentes unitarios que conforman el equipo de prevención y seguridad, tanto en calles como en carreteras,
quiero destacar especialmente aquel que se refiere a la llanta de repuesto o recambio, ratificando y reiterando como se hizo anteriormente, que es menester diferenciar entre lo que es la llanta y la rueda, siendo la primera un componente de la segunda. Con respecto entonces a la rueda de recambio o de repuesto, existe en la actualidad una disposición de carácter jurídico o acto administrativo que hace referencia a la misma, entendiendo entonces la rueda como aquel elemento adicional que completa y hace parte, entre otros también, el rim y la llanta, que permite sustituirla aquella que es operativa que por algún defecto o avería dejó de ser funcional. En este conjunto, entonces, paso a especificar acerca de la nueva disposición que versa al respecto. Existen dos tecnologías aprobadas por el Estado acerca de que vehículos, especialmente automotores, como es a quienes aplica esta disposición, pueden utilizar cualquiera de dos tecnologías que ya están disponibles en el medio. Estas tecnologías hacen referencia a un mecanismo en general coloquialmente entendido como antipinchazo. Su nombre en inglés, una de ellas es la Tire Repair Kit o Mobility Kit, la cual puede hacerse también adaptar con sus correspondientes equipamiento y elementos en aquellos lugares especializados para el mismo. Tiene características como un compresor de 12 voltios, mezcla sellante líquido a base de látex, sellado hermético, reinflado, velocidad máxima de todo el conjunto o el kit prefijada y adaptada a la misma, proceso de reparación, uno a uno cómo hacer el respectivo procedimiento y cambio de la rueda, coloquialmente repito, llanta. La otra tecnología que se puede adquirir en el mercado es aquella denominada Run Flat, opcional por parte de quien la desee adquirir. Consiste entonces en un neumático más resistente, entendiéndose como el neumático aquella bomba de goma o derivados de hidrocarburos que está entre el rin y la llanta. Pare lateral, mayor grosor, hace referencia también a la velocidad máxima a la que puede soportar la misma, marcada en la llanta como la línea de vida. Se hace referencia a la distancia limitada que puede recorrer como operativa y no se necesitaría entonces recambiarla. Entre líneas, en la circular del Ministerio de Transporte adscrita al Gobierno Central, reza: los vehículos que por sus condiciones, características técnicas y tecnológicas no posean llanta, rueda de repuesto, podrán circular y no ser objeto de imposición de órdenes de comparendo, habida cuenta que puede seguir transitando. Se debe tener claridad acerca de estas tecnologías, tanto por parte del conductor, propietario o tenedor del vehículo,
como por parte del agente de tránsito y transporte quien esté realizando el procedimiento. Aún así, de imponer la orden de comparendo respectiva al presunto infractor, este puede impugnar, controvertir en el derecho fundamental, que es el de libre defensa, aprobando las respectivas pruebas o acervo probatorio para el mismo. Es recomendable, en caso de no tener esta tecnología o cualquiera de estas dos, para viajes considerablemente prolongados, extensos, portar entonces una rueda de recambio o de repuesto convencional en una cantidad mínima de dos o más en el evento de vehículos que generalmente han de portar solamente una. Con el código C.12, la infracción denominada proveer de combustible a un vehículo automotor con el motor encendido con pasajeros a bordo, cuando el vehículo es de servicio público de radio de acción nacional, transporte especial y escolar. Como medida, norma, precepto de seguridad vial, es sano también recomendar que no necesariamente tendría que ser el vehículo de servicio público. También la medida debe de estar dirigida a quienes estén conduciendo un vehículo de servicio particular y naturalmente lleve ocupantes o acompañantes. Abandonar el mismo en tanto es aprovisionado el respectivo hidrocarburo o elemento altamente inflamable. Precisando entonces en la descripción de esta infracción, vehículos de acción nacional, transporte especial, en este caso como lo transporte escolar, ¿sí? En situaciones de servicio cotidiano o convencional, en procura no cometer este tipo de irresponsabilidades ante todo, así como proveer de combustible un vehículo de radio de acción metropolitano, distrital o municipal mientras que estén prestando el servicio. Se encamina entonces esta infracción, reitero, a aquellos vehículos en cualquiera de sus modalidades, pero que sean de servicio público.